Más de 400 masacres se perpetraron en Colombia entre el 2002 y el 2010. ¿De verdad puede uno atreverse a decir que este fue el periodo más seguro de nuestra historia? ¿Quiénes y por qué cometieron esas masacres? Ponga mucha atención. Masacres en el periodo más seguro de Colombia. Y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Matarife en su gobierno prometió una Colombia sin paramilitares ni guerrilleros, pero nos entregó todo lo contrario. Un país fragmentado con conflicto de múltiples y proliferados actores, con más de 32.000 desaparecidos en los registros, con el nacimiento de grupos que a día de hoy siguen vivos y causan mucho daño, como las Águilas Negras, y con una incertidumbre nefasta que solo podría describirse con una palabra: guerra. Pero venga, espere un tantito. En este video nos enfocaremos en las masacres ocurridas entre el 2002 y el 2010. Las masacres son una de las más devastadoras herramientas de horror que utilizaron los grupos armados en Colombia para desplazar, torturar, apoderarse de las tierras, casi extinguir etnias, pagar favores y, por supuesto, cumplir órdenes de políticos. Paréntesis, paradójicamente, las dos masacres que han tenido más de una vez en aprietos a Álvaro Uribe y lo vinculan directamente en donde ha sido incluso investigado judicialmente. O sea, los hechos ocurridos en El Aro y La Granja no se encuentran dentro de las cifras que mencionaremos a continuación. Cerramos paréntesis. Lo más aberrante de esos asesinatos en masa, que son considerados masacre cuando abarcan el asesinato de como mínimo 4 personas, es la forma en cómo se distribuye la culpabilidad de cada una de ellas. Es decir, quiénes fueron los asesinos y bajo qué contexto asesinaron a tanta gente entre el 2002 y el 2010. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, de esas 403 masacres ocurridas entre el 2002 y el 2010 en Colombia, los perpetradores se dividen de la siguiente forma. Guerrillas. 69 de esas 403 masacres fueron perpetradas por grupos guerrilleros, específicamente el ELN, las FARC y un grupo guerrillero no identificado. Muchas guerrillas significaron un actor perverso y desdibujado en el conflicto armado colombiano. Comenzaron su pelea con ideologías y alternativas políticas que significaban una representación para las personas de los territorios, pero en menos tiempo del pensado, estos grupos también terminaron victimizando abismalmente a las personas que ellos mismos decían representar y defender. Las decenas de casos de narcotráfico, dinero mal habido que victimizaba a la población inocente, tráfico de armas, reclutamiento de menores de edad y otros tantos escenarios daban por olvidado en muchos momentos su horizonte social. Definitivamente las armas no son una vía con la que se pueda alcanzar la paz o la justicia social. En el gobierno de Uribe, por supuesto, esos enfrentamientos con la guerrilla se recrudecieron a gran escala en muchos territorios. La guerra se avivó en el discurso, en donde se idiotizó a la opinión pública durante 8 años, creando falsos imaginarios de seguridad. Al menos ya puedo ir a mi finca tranquilo. Es una de las frases típicas que hacen referencia a una gestión gubernamental inexistente, que olvidó los municipios de muchas Colombias olvidadas y las entregó a los grupos armados como el Urabá antioqueño. No que Álvaro Uribe había acabado con las guerrillas. Continuemos entonces. 69 de esas 403 masacres fueron entonces perpetradas por guerrilla. Ahora, 74 fueron perpetradas por grupos armados no identificados. Este es otro vacío estructural del conflicto colombiano que tomó fuerza con Matarife en el poder. ¿Qué se puede inferir de un grupo armado no identificado? ¿Qué hicieron los gobiernos para contrarrestar a estos actores periféricos del conflicto? Ellos tenían un poder de tal magnitud que podían ejecutar decenas de masacres. ¿Quiénes eran o quiénes son? Pueden ser ejércitos privados de sicarios que obedecen a jefes del narcotráfico o jefes parapolíticos, o pueden ser grupos que en el momento en que se cometieron estas masacres nadie sabía quiénes eran y nunca se investigó ni querían investigar, o pueden ser como las Águilas Negras, que incluso a día de hoy no son reconocidas por las autoridades y favorecen los grupos políticos de derecha. ¿Cuál es la investigación que hizo el gobierno de Uribe sobre estas masacres cometidas por grupos no identificados entonces? ¿Será que no le
convenía que se identificaran esos grupos? ¿Por qué no se hizo una campaña de comunicación extenuante como se hizo con la guerrilla, aún sabiendo que también tenían capacidad y cometieron decenas de masacres? Luego viene el tercer grupo, el grupo más macabro de todos. Un grupo que tuvo especial fuerza en el gobierno de Matarife, que se denuncia ha recobrado fuerza en el gobierno de Duque y que hizo un proceso de desmovilización que terminó en la creación de muchos grupos armados de la misma corriente. Por eso es que a Uribe le dicen paramilitar. 69 masacres guerrilleras, 74 de grupos armados no identificados y 214 masacres fueron perpetradas por paramilitares en este periodo de tiempo. Este es un número tan grande que sobrepasa el 50% de todas las masacres ocurridas en esta época y demuestra la representación política que los paramilitares tenían y tienen con el uribismo al mando. No es gratuito ni casualidad que lo hayan apoyado siempre en las elecciones. Bueno, y no es casualidad tampoco que Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, sea acusado por conformar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y que esa investigación judicial en su contra está salpicada por diversos casos de corrupción, manipulación y trampas a la justicia. Tampoco es fortuito que su primo Mario Uribe fuera condenado a prisión por parapolítica. Él promocionó y recibió apoyo de las autodefensas para elegirse. ¿Será que Uribe también hizo? Sí. Incluso el papá de Álvaro Uribe tiene antecedentes serios en una de las áreas ilegales de las que se financian los paramilitares, el narcotráfico. Su helicóptero en Tranquilandia y su aparición en la lista de la Defense Intelligence Agency, su relación con el clan Ochoa y muchos otros casos que ocuparían todo el video son suficientes para demostrar lo que encarnaba. ¿Cómo puede uno negarse a entender que Álvaro Uribe es un parapolítico líder en el panorama de la corrupción y del narcotráfico con los grupos armados en Colombia, especialmente los paramilitares? Imposible. Pero dentro de este recuento de autorías falta mencionar la que es la más importante por ser la más dolorosa. 69 masacres guerrilleras, 74 de grupos armados no identificados, 214 de grupos paramilitares y adivinen, 49 perpetradas por la fuerza pública, Y es que Álvaro Uribe redujo considerablemente el honor de la fuerza pública. El hecho de vanagloriar al ejército o a la policía desde el discurso no borra el hecho de utilizar estas instituciones como escoltas y mercenarios de intereses personales y políticos. En este periodo de tiempo la fuerza pública no solo realizó miles de falsos positivos, sino que también realizó masacres injustificables, ganándose una pérdida inminente de legitimidad y prestigio. Tanto fue así que en el 2004 y en el 2005 se retiraban a diario 14 militares. En el 2006 la cifra de retiros aumentó, eran 17 por día, 17 militares retirados por día. Y peor todavía, si han puesto atención y hacen la suma de las cifras de masacres que hemos mencionado hasta el momento, se darán cuenta de que dan un total de 406 masacres. Pero ¿no habíamos dicho que eran 403 en total? La razón es despreciable. 3 de esas masacres se cuentan tanto para la fuerza pública como para los paramilitares, porque fueron ejecutadas por ellas en conjunto, en equipo, como si fueran un mismo ejército, como si ambos fueran del gobierno, como si portaran el mismo escudo, como si ambos estuvieran bajo la orden de Álvaro Uribe. Yo creo que estaban ambos bajo la orden de Álvaro. Es quizás esa una de las tantas razones explícitas por las que a este hombre se le denomina genocida, como en la serie documental Matarife. El actuar del paramilitarismo se legitimó tanto que llegó un punto en donde se confundía con el ejército. Todas las masacres son inolvidables, punzantes y tristísimas, y no serán curadas con nada, pero sí tendrán que ser recordadas para que se haga justicia alrededor de ellas y para que haya una no repetición. Es necesario entonces volver a la pregunta: ¿cómo y quiénes pueden catalogar este periodo como el más seguro de la historia, conociendo las cientos de masacres que ocurrieron en ese tiempo a lo largo y ancho del país bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez?
Apóyanos para que podamos continuar realizando contenidos veraces, conscientes e independientes, con información que los medios tradicionales no divulgan. Puedes hacer tu donación en Nequi al número 310-840-5783 o en la cuenta de ahorros Bancolombia 008-903-496-68. Y si quieres pautar en nuestras redes sociales, puedes comunicarte a nuestro número de WhatsApp 310-840-5786. Una producción de Cofradía para el Cambio.